Lo que vamos a ver hoy muy pocas veces lo tomamos en cuenta como aquello con lo cual podemos alimentar a otros. Y son nuestros dolores, nuestras historias tristes, aquellas cosas de las cuales el Señor nos ha recuperado, aquellos dolores que han pasado, pero también puede ser aquellos dolores que todavía están. Todo eso, el Señor también lo puede usar. Lo miramos nosotros y decimos, sí, son poquitos panes y poquitos peces, pero ¿qué puede hacer? Puede hacer un montón. Así que hoy vamos, si lo prendo, bien, voy aprendiendo. ¿Sí? Consolados para consolar. Y vamos a ver que esta palabra consolar no solamente es secar lágrimas, es mucho más amplio. Pero no me quiero adelantar. Así que, volví a verte las manos y fíjate, ¿podés ubicar en esa mano alguna historia triste de tu vida en la cual el Señor haya intervenido? Algo que todavía quizás está presente. ¿Podés ubicar en esa mano un enojo que todavía tengas? Porque la palabra consolación tiene que ver también con eso, ¿sí? ¿Cuántos fracasos llenan tu mano? Créeme, todo eso lo va a usar el Señor. Todo eso se puede redimir y lo va a usar el Señor para su gloria y honra y para dar de comer a muchos. A veces pensamos, y está bien, que es capacitamos, sí, está bárbaro. Pero a veces nos llenamos de capacitación y no dejamos que el Señor consuele, sane lo que tenemos para poderle dar a otros de aquello que ya tenemos. Mirá de vuelta la mano. Todas las veces que dijeron que no podés, que no servís, que sos menos, o que vos te comparaste con otro. Ponerlos en las manos del Señor. Y fíjate qué hace. ¿Bien? Esa es la propuesta para el día de hoy. Así que tomamos aire, ¿no? Narigones despacito porque... Esa genial. Toque quemada la gente. Que no se entere. Bien, vamos entonces, ¿ya respiraron? Lo decíamos en qué tenés en tu mano que pueda ayudar a otros. Todo lo que tengas en tu mano que le pueda ofrecer al Señor, que le pueda dar al Señor, es algo que el Señor va a dar para alimentar a otros. Tu historia tan particular, tu historia tan muchas veces totalmente distinta a la de otros, es algo que el Señor quiere redimir para su gloria y su honra. Es algo que el Señor quiere tomar, sanar lo que haya que sanar, cerrar lo que haya que sanar, para enviarte a otros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros todos esos temas los tomamos como pérdida que en la verdad. Ahora estamos haciendo un trabajo práctico con Nancy para no sé qué material, por siempre, ¿no? Y estamos sacando cuenta como locos. Cuestiones de. Yo la última vez que vi finanzas con la materia fue en segundo año del secundario. O sea que tenía 14, o sea que hace como un par de años atrás. Un par de años atrás. No me acuerdo nada, pero estamos a sacar cuenta y cuánto vale el pan y cuánto vale esto. Taca. Ahora, nosotros en nuestra vida solemos poner las cosas que nos han pasado únicamente en el lado del debe, las cosas que no nos gusta ni recordar, y a veces estamos tapando algo que el Señor quiere hacer, porque eso, si lo pones en la mano del Señor y hay sanidad, y hay restauración, y hay levantada de eso, es lo que otro está necesitando para poder levantar. Dentro de la iglesia, pero también fuera. Entonces, no desestimemos las cosas que nos han pasado y que son malas, de esos procesos que no quisiéramos volver a transitar, pero de los cuales el Señor nos ha sacado o quizás nos está sacando. Segundo de Corintios 1, 3 al 11 es esencial en este tema. ¿Está? Ahí tenemos una palabrita que vamos a ver después. Tenemos 2 de Corintios 1, 3 al 11.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué cosa en tu vida no puede consolar Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda consolar en tu vida? ¿Hay algo que Dios no pueda levantar en tu vida? No, arrancamos con eso, ¿bien? Dios de toda consolación, el cual nos consuela en cuanto de nuestras tribulaciones. O sea, tiene la capacidad de consolarnos en todos los problemas que podamos estar atravesando o vayamos a atravesar. O en aquellos que todavía están pendientes y decimos, no, ahí no hay forma. Todo lo puede hacer, porque la palabra lo declara. ¿Amén? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta aún perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Padre amado, entonces, con nuestras manos llenas de historia, con nuestras manos llenas de episodios y procesos en los cuales has obrado o estás obrando, nos dirigimos a vos y te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para darnos hoy un despertar, un nuevo despertar, quizás un nuevo ministerio, una nueva forma de entender lo que es el ministerio, el ministrar a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense que si vemos el contexto en el cual Pablo habla, y habla de consolación, si bien tiene el sentido de arrimarte a otro para lo que nosotros conocemos como consolación, para que no llore más o para llorar con él, fíjense que ahí no habla de que estuviera triste, sino que había pasado por situaciones problemáticas y dice, fue tan grande el problema que ya no creían muertos, o sea, habían llegado a un pozo muy profundo, de lo cual, como fue el apóstol del Señor, él decía, bueno, se me tengo que morir, bueno, pero habían llegado a un punto en el cual de esta no salimos. Fíjense que entonces esa palabrita, que tenía que haber puesto ahí en castellano, paracaleo, ¿sí? Es la misma palabra que cuando hablamos del Espíritu Santo, pero una palabra para el Espíritu Santo es consolador, que también consolador ahí la palabra es abogado, el que se pone al lado y demás. Este verbo, ¿sí? Consolar, voy a sacar el otro aparato, de la época ahora de la tecnología, está buenísima por esto. Tráemelo acá, gracias, Harvey. Ya que lo encuentre, acá está. Bien. Y la marca porque se me enfría. Esta palabra tiene una amplitud de colores, una paleta de colores que vamos a ver que se aplica a más de una de las situaciones que podamos haber vivido o estar viviendo. ¿Bien? Pedir, rogar, suplicar, consolar, animar, exhortar, instar, llamar, invitar. Otro también, implorar, rogar, reconfortar, afirmar, animar y por último consolar. Fíjense, tiene una coloratura la palabra en la cual
todos nosotros necesitamos o vamos a necesitar de algo, este paracaleo, que de hecho por algo el Señor mandó al Espíritu Santo para que cumpla esa función. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? Entonces, esta palabrita es la que se usa tanto ahí cuando habla de consolación, o es el verbo o es el sustantivo de esta palabra que tiene que ver con alguien que se pone al lado para afirmar a alguien, para levantarlo, para consolarlo, para animarlo, para fortalecerlo. ¿Bien? Eso es, en síntesis, lo que Pablo viene a decirle a los corintios. Dice que nosotros vamos a animar a otros de la misma manera que el Señor nos ha animado a nosotros. Que vamos a fortalecer a otros de la misma manera que el Señor nos afirmó y nos fortaleció a nosotros. ¿Entiendes? No solamente consolación de un abrazo fuerte, un prestar el hombro, sino que tiene que ver con mucho más y a veces con un proceso mucho más largo que solamente el tratar de consolar. ¿Bien? Ahora, esto es algo que ya lo decíamos desde el comienzo. Tu proceso en las manos de Dios es el pan que otros necesitan. Por eso es necesario la intervención del Señor en tu proceso. Aunque el proceso duela, sea largo, a veces parece que te va a matar, darle ese lugar a Dios conscientemente, abrir la puerta y a veces hasta decir, Señor, no entiendo nada de lo que me está pasando, pero te doy permiso para que me sigas procesando. Porque como vamos a ver, también no podemos resistir al proceso. De hecho, muchos de los dolores y traumas que traemos muchas veces son procesos que no hemos cerrado, que no hemos dejado que el Señor ponga su mano de sanidad. Bien, entonces, otra vez, tu proceso pasado y que cerró con consolación de parte de Dios, o presente que está siendo consolado por Dios, es a veces todo lo que otro necesita para depositar su fe en Cristo. Porque un evangelio que le diga al otro, vení a Cristo que todo te va a resultar bárbaro, vas a tener plata, vas a tener salud, vas a tener todo, más temprano que tarde va a defraudar y nos va a descubrir como mentirosos a quienes lo digamos, porque es mentira. Fíjense que el apóstol Pablo habla de diferentes tribulaciones, de angustia, habla de problemas. O sea, un evangelio que para muchos es muy raro que haya problemas en el evangelio, pero el evangelio implica vidas que van a sufrir lo mismo que cualquier otro. Si venimos al evangelio pensando que, bueno, ahora sí no me va a pasar nada como me pasaba antes, te van a pasar las mismas cosas que a cualquier creyente porque seguimos bajo una naturaleza caída en una sociedad caída y corrupta. De hecho, las pestes que andan y demás son testimonios de que estamos bajo todavía el juicio de la caída. Bien, si no, no nos enfermaríamos. Si Adán y Eva hubieran hecho las cosas bien, ni gripe, ni COVID, ni nada. Tipo, no le hicieron bien. Tampoco vos lo hubiera hecho bien, tampoco yo lo hubiera hecho bien. Así que no le echemos la culpa a nuestros primeros padres. Bien. Vamos. Cuatro cositas. Cuatro cosas que vamos a ver bien sencillas, bien simples, acerca de la consolación. Insisto, retengamos esto. Voy a usar la palabra consolar o consolación en los cuatro puntos, pero le damos toda la amplitud de afirmar, de reforzar, de animar, de apoyar. ¿Bien? Y consolar también, obviamente, pero no solamente se dedica a secar lágrimas, sino a afirmar. ¿Bien? Vamos, 3, 2, 1. Debemos encontrar áreas que necesiten ser consoladas en nuestra vida. Lo que siempre decimos, hay ansiedad, listo, hay algo que no está firme. Hay miedo, hay algo que no está firme. Tengo una aprehensión, un miedo desmedido a lo que va a pasar mañana, hay algo que no está firme. Ahora sí le podemos poner también. Hay cosas que todavía las pienso y me entristecen demasiado. Hay voces que he escuchado en el pasado y que cuando vienen a la memoria todavía me tiran abajo. Hay mentiras que Satanás ha puesto alrededor mío y que todavía las creo. Bueno, ahí empezamos a detectar lugares que necesitan esta consolación
de Dios. Vuelvo a lo mismo, consolación que, fíjense que en la mayoría de los casos no es consolar una tristeza, sino que tiene que ver con afirmar. Afirmarnos en un proceso de enfermedad, en un proceso económico complicado, afirmarnos en un proceso laboral complicado. Tiene que ver con todas estas cosas. Y a veces nosotros ante esos procesos solemos hacer esto. Será la voluntad del Señor. A veces hay cosas que sí son la voluntad del Señor y a veces no. Y eso es muy del Islam. El Islam, a toda tragedia que pasa, fue la voluntad de Alá. ¿Está? Es bastante trágica la cosa. En cambio, nosotros hay cosas que han pasado y que nos van a pasar, pero la voluntad de Dios es consolar, afirmar, levantar, restaurar aquello que está caído. Siempre Dios trabaja en ese sentido. Ahora, cuando ustedes leen el libro de Isaías, que el libro de Isaías es un libro precioso con joyas por todos lados, las veces que habla de restaurar, levantar, liberar, es un montón. Y nos da a entender mucho de cuál es el corazón de Dios. Si bien todos los profetas hablan del nombre de Dios, no hay hable que ninguno, al menos a mi parecer, que hable desde el corazón de Dios tan fuerte como lo habla Isaías. Es muy fuerte como Isaías desnuda el corazón de Dios y nos dice lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces acá la pregunta para nosotros es, ¿hay algún área que yo veo que esté floja en mi vida? Está bien, no contestes. ¿Ya? Pero todos sabemos. La crítica, el chusmear, habla de que algo no está bien firme y generalmente es cuando uno chusmea o critica demasiado a otro, lo que no está firme es la propia imagen y la propia identidad. Y necesita destruirla del otro para que no se note tanto la fisura de uno. ¿Ya? Fíjense cuántas aristas puede llegar a tener todo esto y que nos hace ver que todos necesitamos que el Señor ponga su mano de consolación en nosotros. Uno que pensaba que no había áreas para afirmar, y lo vamos a ver en un par de puntos, que ya lo hemos tocado hace creo que un mes, es nuestro amigo Pedrito. ¿Ya? Lucas 22, alguien que lo encuentre, 31-32. Lucas 22, 31 y 32. ¿Qué dice? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear el castigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma, fortalece, sí, no es la misma palabra de la que estamos hablando, pero tiene que ver con eso. Ahora, Pedro esa noche pensaba que él tenía toda su vida resuelta y que no había fisuras en su vida, porque el contexto en el cual se da esta afirmación del Señor, ¿cuál es? Fíjense ahí arriba o abajo. Cuando anuncia la negación, Jesús anuncia la negación y dice, no, yo la verdad, va hablando así, no tengo fisuras, no tengo nada que consolar, no hay nada en mi vida que haya que afirmar, soy mejor que todos. ¿Cómo le fue con eso? Terminó la noche llorando amargamente. Ahora, cuando nosotros nos resistimos al proceso que el Señor quiere hacer, nos pasa exactamente lo mismo. Te están diciendo, el Señor dice, tenés orgullo de sobra, estás criticando, vivís ansioso, y todo lo que hacemos, nada, ya va a pasar. Y no damos intervención al Señor, ¿qué pasa? Terminamos la noche como Pedro, llorando amargamente. Entonces, debemos encontrar áreas y saberlas. Hoy ya las repasamos, pero podemos volver a repasar. ¿Cuáles áreas están dañadas en tu vida? Tienen que ver siempre, por la gran mayoría de las veces, con una falta de identidad, una falta de sentirse realmente hijo, cuyo padre suple las necesidades. Entonces, todo eso hace que nosotros vivamos como huérfanos y esas son áreas dañadas en nuestra vida. Puede que inclusive hasta ayer venía bien, pero siempre va a haber algo que tengamos que rectificar. ¿Por qué? Si ya hemos declarado que somos victoriosos y libres, porque otra vez vivimos en una naturaleza caída, nuestra carne está aún presente, y como Satanás, aunque ya han sido vencidos, todavía están
viviste coleando y con capacidad de hacer daño. Entonces, nosotros tenemos que evaluar qué áreas en nuestra vida están dañadas. ¿Qué es lo que más te produce dolor de cabeza? La esposa y el esposo. ¿Qué es lo que más te produce dolor? ¿Qué es lo que más hace que dejes de dormir? ¿Qué es lo que más amarga tu espíritu? Si podés encontrar cosas ahí, tenés áreas dañadas que no son para que te empieces a flagelar o para que la tires abajo de la alfombra, sino para decir, Señor, acá están. Muchas veces lo que nos impide es un orgullo grande de no querer decir lo que nos pasa. Otras veces, ni siquiera a Dios le decimos cómo estamos. ¿Con cuánta frecuencia le decís a Dios, estoy enojado con vos? Señor, estoy re triste y no entiendo nada. Créeme que eso libera, porque ahí permitís consolación. Ahora, si vos vas a la oración y salís de la oración como si tu vida estuviera toda resuelta, gracias Padre por tu bendición, por esto, que lo otro, y está en tu boca atragantó todo lo mal que tenés, pero no lo decís por respeto a Dios o por base a uno saber qué cosa, no lo decís y salís de la oración igual que tú entraste. Y Dios está esperando que le entregues tu corazón. Si sé que estás amargado, si sé que tenés bronca, si sé que tenés dolor, si sé que te vivís comparando con este y con aquel, si sé que pensás que nunca vas a alcanzar sueños en el nombre de Cristo, si sé, Señor sabe por qué no denunciar esa área dañada delante de Él. ¿Le va a sorprender algo de lo que vos le digas? Va a decir, oh, ¡qué falta de fe! ¿Te va a decir algo de eso? La palabra dice que el Señor sabe todo lo que vayas a decir antes de que te lo diga. Entonces, otra vez, como hemos dicho, hablando propiamente del enojo contra Dios, inclusive, si vos estás enojado hoy o enojado con Dios hoy, decíselo. Adivina qué, no se va a mover del trono. Y Él te ama con amor eterno, no te va a dejar de amar porque le digas, che, la verdad, no te entiendo, estoy enojado con vos. ¿Se le cae algo a Dios? Cristo se baja de la cruz y dice, no, yo por ese desagradecido no muero. No, muere. Más todavía, porque más necesitados estamos del perdón y la consolación de Dios. Bien, entonces es necesario que vayamos identificando. Si no identificas áreas dañadas en tu vida, preguntale a quien vive cerca tuyo. Pregúntale, che, ¿se ven áreas dañadas en mi vida? Y sentate y bancátela porque el que preguntó fuiste vos. ¿Está? No hay que preguntarse, a lo mejor Matilde después analizarlo, ¿sí? No todavía tan de lejos, uno cada uno. ¿Se entiende cómo funciona la cosa? Deja que el Espíritu Santo examine áreas de tu vida que vos pensás que están resueltas. ¿Sabes lo que pasa cuando te dejas examinar por Dios? Empezás a encontrar que tenés cosas que ni vos sabías que tenías. Porque a veces vos, yo enojado contigo, ni ahí, y te toca algo profundo, te toca una vena ahí, y cuando señala, estoy, examiname de veces en mi camino de reclusidad y estás enojado, estás frustrado, estás orfandeando por todos lados. No lo admitías antes, pero en el proceso tenés que admitirlo. Ahora, en el proceso, si no lo admitís, vas a seguir igual o peor que antes, porque la amargura cuando viene se intensifica. El enojo cuando viene se intensifica. El orfandeo, el no sentirte hijo de Dios, cuando viene, créeme, se intensifica. Y lejos de que el tiempo cura las heridas, con esto el tiempo lo que hace es agrandar cada vez más las heridas. Entonces, el momento de analizarnos es ahora. Áreas dañadas, áreas vulnerables. Y estas no las vigilamos a veces. Áreas que consideramos nuestro fuerte. No, yo la verdad que tengo una vida de oración. ¡Wow! Como dice un cantante de rap cristiano, o sea, a mi casa ni los demonios se acercan. Ajá. Ponele, yo no lo diría eso. ¿Qué sé yo? No por miedo no le vas a tener nunca, pero guárdala. Pedro dijo, no, yo Señor, aunque todos te lleguen, yo no te niego, y mirá cómo le fue. ¿Ya? ¿Qué cosas vos pensás que no, yo la verdad que, no, estoy bien, la verdad que estoy bárbaro en esto? Guarda, porque a veces hacemos de eso
todo nuestro mundo y nos aferramos a eso y todo lo demás está cayendo a cacho. No, pero yo estoy bien, estoy bien. Es como siempre les digo y siempre les vuelvo a reiterar, yo tengo la virtud y la bendición de poder saludarlos a todos cuando entran. ¿Tá? Y siempre les pregunto lo mismo, porque es un saludo argentino. Nosotros nos preguntamos el hola, ¿qué tal? Lo preguntamos como un saludo. Ya, inclusive por la calle, ¿cómo te va? Ni esperamos la respuesta, porque se fue en bicicleta, ya pasó. El ¿cómo te va? Yo te pregunto, te lo pregunto. Sí, gracias a Dios que ya hay muchos que vienen y dicen, ha tenido un día de perro, una porquería. Otro dice re bien. Y vos sabés que la semana te dijo que no estaba bien, bueno, está genial. ¿Tá? Entonces, a veces somos muy caretas y no permitimos que Dios nos examine para poder sanarnos. ¿Saben qué? Cuando Dios te examina no es para matarte. Cuando el Espíritu te examina es para arreglar lo que está roto. Y Él puede arreglar. Créeme, Él puede arreglar. Mira la cosa que tenés al lado. Mira eso que tenés al lado. No tenés una vez flaco se la piedra. Decile, Dios te puede arreglar. Dios te puede arreglar. Dios te puede arreglar. Algunos se ríen. ¿Qué hacen? Algunos están declarando cosas sobre el otro y no las creen. Vos ya no tenés arreglo. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, a ver, tampoco me parece Tu historia tiene arreglo. Tu historia tiene arreglo. Primero tenés que encontrar y reconocer, como decía el otro día, que no siempre el problema es de nosotros. Porque se lo identificamos al toque, ¿sí? O sea, cuando me pasa algo, siempre la culpa es el otro. Y en última instancia de Satanás, que vaya a uno a saber dónde está, porque Satanás no te anda persiguiendo a vos en persona, créeme que con vos no se mete, no necesita, conmigo mismo calcula. ¿Tá? Satanás dice, si el moco se lo mandó él, ¿quién me echa la culpa a mí? Guarda con atribuirle también todos, enseguida el diablo metió la cola. Sospechoso. Bien, puede pasar y pasa. Pero seamos, no digo justo con el diablo, que era rarísimo eso, pero seamos justos también con la naturaleza en la que vivimos. Bien, entonces debemos encontrar áreas que necesiten ser consoladas. Segunda cosa, debemos dejar que Dios nos consuele, que Dios nos afirme, que Dios nos restaure. En el texto que veíamos, ahí en 2 de Corintios, se entiende que hay una intervención humana en el consuelo que Pablo recibe, pero Pablo la atribuye directamente a Dios. En esto, y en el ejercicio, sea de la consejería o de consolar o afirmar a otros, la tarea de aquel que consuele de esta manera a otros no es hacer la obra de Dios, sino presentarle al Dios que puede hacer la obra. ¿Se entiende la diferencia? Porque muchas veces nos pegamos las madres la frustrada pensando que porque yo le oré o me oró otro, que sea, todo se va a resolver. Y no pasa por ahí. No pasa por ahí. Debemos dejar que en lo íntimo Dios restaure lo que hay que restaurar. ¿Puede haber intervención de otros? Sí, y para eso somos iglesia. Pero las decisiones son personales. O sea, la apertura del corazón, no puede venir otro y abrir tu corazón por vos. Tenés que abrirlo vos. 2 de Corintios lo leíamos hoy, 1 del 4 al 9. Por hecho, vamos a leer el 4, ¿sí? El cual, ¿quién es el cual? Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Puede haber, y es necesario que haya intervención humana muchas veces, pero Pablo muchos de sus procesos los vivió en soledad, en la casa, lo que sea. ¿Quién nos consolaba directamente? Dios. Si afinás tu relación con Dios, Él tiene la capacidad de enderezar lo torcido, de afirmar lo caído, de restaurar lo muerto. Es nuestro Dios, y el Dios en el cual creemos. Bien. Ahora, en el versículo 9, dice, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en ¿quién?
en Dios que resucita a los muertos. Lo que creamos de Dios va a posibilitar que nuestros procesos sean más cortos o más breves. Si nosotros creemos que Dios no puede, y vamos así medio... Ahora, si sabemos que Dios resucita a los muertos, como dice Pablo acá, y que tiene tremendo poder, el proceso va a durar lo que tenga que durar, pero va a durar mucho menos que si nos resistimos. Si nos resistimos, adivina qué. No va a pasar nada. Si negamos el proceso, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Bien? Entonces debemos dejar que Dios nos consuele. Tuki. Hay un error grande en esto de cerrarnos o de renegarnos el proceso. A mí no me puede estar pasando esto. O directamente, Señor, yo en esto no quiero saber más nada. Salirme del proceso, intentar salirme del proceso, no lo sana. Como un enfermo terminal que está en terapia intensiva, todavía consciente, y le dijeron, tenés que quedarte acá porque te vamos a pasar un medicamento, va a tardar, te vas a decir, no, yo me voy, te sacaste todo. Contame cómo te va. ¿Bien? Cerrarnos o renegarnos al proceso de Dios que quiere afirmarnos, consolarnos, restaurarnos y demás, es lo peor que nos podemos hacer a nosotros mismos. Y es lo peor que podemos hacerle a los que todavía están necesitando escuchar que el Evangelio es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia el Evangelio? Porque todavía Dios hace cosas por aquellos que creen en Él, ¿o no? O Dios ya las cuestiones milagrosas y demás las dejó para el Antiguo Testamento. No, Dios sigue obrando. Ahora, tu historia es la buena noticia encarnada. No solamente tendríamos que tener la posibilidad de ir por las historias de la Biblia, sino con cómo este Dios de la Biblia, a mí un lunes a la mañana, un martes a la tarde, un miércoles a la madrugada, me levantó. Porque las historias de la Biblia están buenísimas, pero la gente que no conoce y que no las conoce, necesita ver a ese Dios y lo necesita ver actuando en personas de carne y hueso. Se sorprende mucho la gente cuando vos le decís que estás pasando por diferentes cosas, cuando no son cristianos. ¿En serio? Y hasta la pregunta que vuelve en el aire, ¿y de qué te sirve ir a la iglesia si te pasa lo mismo? Entonces, lo peor que podemos hacer es cerrarnos o renegarnos al proceso. Salmo 40. Salmo 40, del 1 al 3. David pasó por montones de procesos. Salmo 40, 1 al 3. Acá está ahí, arranca con una fórmula que es lo que más nos cuesta. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Muchos están atentos a tu proceso, muchos de ellos para que caigas, para que termines derrotado, pero ese mismo proceso puede hacer que muchos te vean lo que Dios ha hecho en vos, se sorprendan y confíen en el Señor. ¿Amén? Entonces, fíjense la utilidad que puede tener el tema de dejarnos en las manos de Dios. Obviamente que para eso también hay que hacer algo, ¿no? Ayer veíamos una predicación de este predicador mexicano, Andrés Speaker, y él tomaba el versículo 2, dice que me asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Y él decía, aparte de que muchos estamos esperando que Dios nos mueva, saque del pozo y nosotros no caminamos. Y dice, y estás ahí, y Dios te dice, dale, camina, y vos todos sacame, caminás, sacame. Y nosotros estamos ahí, queremos que Dios haga todo. Nosotros tenemos que también hacer algo. Y debemos dejar que Dios nos afirme. Ahora, para permitir que Dios nos afirme, tenemos que tener en claro que Dios tiene
el fin ya determinado de tu proceso. Y ese fin siempre es restauración. Y ese fin siempre es para la gloria de Dios y para que otros crean, algo que David tenía muy claro. Entonces, si vos descubrís que tenés áreas en tu vida y lo único que haces es otra vez el ejercicio de esto no se va mal, ¿qué va a hacer? Y no permitís que Dios haga nada, ¿cómo vas a seguir? Igual. A veces, peor emocionalmente y espiritualmente, peor. ¿Qué mejor que decir, aunque no sepamos la duración del proceso, Señor, acá estoy, necesito que afirmes esto en mi vida? Puede ser mi fe, puede ser mi vida devocional, puede ser mis emociones, puede ser mi finanzas, puede ser mi salud, puede ser cualquier cosa que uno entienda que es lo que está chueco, Dios lo puede afirmar. ¿Amén? ¿Tiene el poder para hacerlo? Tiene el poder para hacerlo y tiene la voluntad de hacerlo. Dejemos que el Señor nos consuele. Ah, qué eficiente el mozo. No tengo el cochino, ¿no? Salamincito ahora. Estamos hasta acá entonces. Lo primero debemos detectar si tenemos áreas a consolar, a afirmar. Todos la tenemos. Empecemos a trabajar en esos procesos. Seamos pacientes. Lo segundo, debemos dejar que Dios nos consuele. Lo tercero, una vez que hemos dejado que Dios nos afirme y demás, es debemos aprender de la consolación recibida. Debemos tomar nota de lo que Dios hizo. Una cosa que hacían los judíos cuando Dios hacía algo en su vida, cuando en el peregrinaje en Israel y también en la conquista, cada vez que Dios hacía algo por ellos hacían algo. ¿Se acuerdan alguno que era? Levantaban una piedra memorial diciendo, acá nos ayudó el Señor. Ebenezer era una de esas piedras, hasta acá nos ayudó el Señor. Ahora, nosotros a veces pasan procesos, el Señor hace algo y patológicamente, más temprano que tarde, ni nos acordamos, ni agradecemos, ni nuestra vida cambió en absolutamente nada. Somos un pueblo bastante desagradecido los cristianos con el Señor. De hecho, hay una gran cantidad de gente que asiste a la iglesia, va a la iglesia en medio de dramas tremendos, dramas innegables, reciben hasta milagros de parte del Señor. Y así como Estado se fueron. Obviamente que la iglesia siembra, ¿está? Pero a veces nosotros no somos parecidos también. Tenemos muchas cosas similares. Volviendo a nuestro amigo Pedro, que hoy lo leíamos. Una vez vuelto, afirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que tuvo que aprender Pedro después de la charla que tuvo en Juan 21, que lo había manera de pasar? ¿Qué aprendió? Que tenía muchas áreas que no estaban firmes en su vida. Y de no ser por el perdón y la misericordia y la gracia de Dios, terminaba como Judas. Y él tomó nota y aprendió. Y el Señor le dijo, sí, pero yo sé que vos querés, me estás diciendo que vos te querés matar, o sea, que vos te matarías por mí, ¿no? Olvídate, vas a caer. No, Señor, yo soy el mejor de todos estos. Satanás, te vas a ganar. Pero confía, yo sé que vos vas a salir y cuando vuelvas, fortalecer a tus hermanos. Y vos decís, ¿qué? El peor candidato la noche de que cantó el gallo para fortalecer a nadie, ¿quién era? Pedro. Sin embargo, el Señor, sabiendo eso, le dice, vos vas a volver y vas a confirmar a tus hermanos. Ahora, en nuestros procesos, el fin del Señor es exactamente lo mismo. Una vez que termine este proceso, una vez que tomen las lecciones de este proceso, ande a confirmar a alguien. Porque seguramente hay alguien alrededor tuyo, capaz que acá sentado, que necesita del consuelo que vos recibiste de parte de Dios. Todos tenemos historias de grandes y de pequeñas victorias. Acá Pablo, en el pasaje que teníamos hoy, ahí en 2 Corintios, habla de esa vez que estuvo en peligro en Asia. Y Pablo, si ustedes leen 2 Corintios capítulo 11, todo el recuento que Pablo hace de sus aventuras, él las cuenta como si fuera una aventura. Más adelante, de hecho, esta leve tribulación momentánea, dice el chabón, como que no le pasó nada, le pasó de todo. En todo eso, el Señor lo sacó. Y él dice, en el primer capítulo, en todo fui consolado, fui afirmado, ¿para qué? Para afirmar, para
consolar a otros. Ahora, esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Tomás nota de tus batallas? Yo muchas veces cuando estamos en proceso le digo todo y yo no lo hacía caso hasta hace poco. Agarré un cuaderno y empecé a anotar. Yo tengo uno que se llama Cuaderno de Guerra, de una, así le mandé. Tácate. Con todas las palabras que se me han dado y todas las que ha respondido y cómo ha guiado ciertos procesos internos de uno. Y entonces uno cuando tiene que consolar y tiene que hablar, no estás hablando de algo que aprendiste en un seminario, que lo viste en la tele, sino que algo que lo sangraste, lo lloraste. Algo del cual el mundo dice, no quiero saber más nada. Pero estás tocando, no de oído, sino con un instrumento que sea Dios, que es tu corazón afinado por sus manos. Amén. Todos tenemos historias de grandes y pequeñas victorias. La vida del cristiano no tiene por qué ser derrota. Vivimos de victoria, dice, en victoria. Entonces, ¿dónde están las historias de tus victorias? ¿Quiénes saben de las historias de tu victoria? Porque cuando andamos y Argentina es un país patológicamente quejoso, cuando nos juntamos con otro, ¿qué hacemos finalmente? Contamos las historias de nuestras grandes hazañas con el Señor. No. De lo mal que nos va, de lo mal que le va al otro y de lo mal que me gustaría que le fuera haciendo al otro. Como somos destructivos, cuando nos juntamos somos destructivos. Somos argentinos, el argentino es así. ¿Tá? Por eso nos va como nos va. Ahora, cuando vos aprendés, tomaste nota de lo que el Señor hizo, no vas a repetir los errores, porque muchas veces entramos en ciertos procesos porque los mocos no se los mandó Satanás. ¿Quiénes fueron católicos acá? Levanten la mano. Por mi culpa, por mi gran culpa, ¿sí? No cuesta decir esto, ¿no? Pero muchas veces entramos como... Satanás mete la cola, ponele, pero nosotros entramos como... ¡Fra! A lo bestia. Tenemos que aprender por dónde no pasar. Tenemos que aprender también que hay momentos en los cuales la prueba se va a poner demasiado intensa. Pero ahí también está el Señor. A veces no vamos a ver una luz de salida, pero ahí también está el Señor. Debemos aprender eso y debemos hacerlo pronto. Porque también hay, y esto me golpeaba mucho el corazón, consolar, afirmar, animar desde la experiencia de ya antes no ver las higueras florecer. ¿Por qué podía confiar a Habacuc aunque las higueras no florecían todavía? Ya había pasado otras temporadas donde las higueras no habían florecido. Y nuestra historia, y tu historia, y mi historia, pasan por momentos y situaciones en las cuales ves la higuera, ves la vida, ves los rediles y decís, no hay nada. Pero ya va a venir. Si aprendiste de los procesos pasados, vas a ver que muchas veces la higuera no floreció. No ibas a la planta de uva y ni hojas. Pero más pronto que tarde vinieron las flores, vino el higo, vino la uva, vino el vino, vino el gozo. ¿Amén? Entonces, desde ahí también podemos consolar. Podemos consolar inclusive estando nosotros hoy no viendo la higuera florecer, poder decir al otro, ¿sabes qué? Yo tampoco la veo florecer. Pero es tan solo una temporada. Porque así son las temporadas. Hay temporadas de sequía, hay temporadas de poda, hay temporadas de hojas, hay temporadas de flor y hay temporadas de fruto. Desde ahí también podés consolar a otro. Y a veces es lo que más sirve. No venir al otro con recetas de que yo escuché a un predicador o yo escuché al otro y no sabes qué. Yo también recién me fijé la higuera mía, ni brote tenía, no, nada, desastre. Pero me pasó antes. Cuando había guardahigos de aquella época. Y todavía tengo vino de aquellas uvas que antes se veían. Amén. Ese es nuestro Dios y es lo que Dios quiere. Pero tenemos que aprender. Tenemos que detectar las zonas vulnerables. Tenemos que dejar que Él nos consuele y debemos aprender de la lección recibida. Y por último, y suspieron aliviados, a ver. Bueno, abuelo. Ay, Señor. Por último,
debemos consolar si queremos recibir más consolación. Y esto es una dinámica de siempre y cosecha. Si yo me centro en mí mismo, y solo en mí mismo, y siembro únicamente para mí, y el centro del universo soy yo, el ombligo del mundo soy yo, al único que le pasa todo es a mí, no vas a tener consuelo ni para vos, ni para dar a otros. Y acá nos vamos con un amigo, obviamente un amigo entrañable, ¿verdad? ¿Qué es el amigo Job? La que las pasó, pobrecito. Nunca leamos el libro de Job. Así por leer. Bueno, ¿qué libro voy a leer? Vamos a leer el libro de Job. Léelo cuando estés en medio de un proceso. Lo vas a entender. Es más, te vas a sentir entendido por Job. Y a veces vas a decir, pucha, la verdad que lo mío comparado con este pibe. Porque aparte una cosa, ¿quiénes de los que están acá son las personas más justas de la tierra? Levanten la mano. Job lo era. ¿Según la opinión de quién? ¿De Job? No. De Dios, sin embargo, le pasaron todas. Mirá si nosotros que somos Juan de los Palotes vamos a pretender que no nos pasen cosas. Vamos. Jesús fue la persona más justa de la tierra y sin embargo vemos cómo lo tratamos. Porque no es que los judíos y los romanos lo trataron así. Si hubiera estado acá, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Ahora Job 42, ya se va resolviendo todo el tema, ya lo hemos charlado alguna vez, Dios no le contesta una sola de las preguntas acerca del proceso. Dios no le dice, mira Job, la verdad que esto pasó por esto, no le contesta nada. ¿Qué es lo que a veces estamos esperando? ¿No? Yo hasta que vos no me contestes, hasta no saberlo por qué, y si no lo sabes nunca, y si son parte del gobierno de Dios que en gran parte es misterioso porque hay cosas que están en su secreto. Dice la Biblia en Deuteronomio 29:29 que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, pero las secretas, y las hay, son de Dios. Y hay cosas que Él no las va a revelar porque no las podemos absorber. El otro día leí algo más también que lo compartía, creo con el Flaco y con alguno más. El pasaje de Jueces, capítulo 3, dice, un hachazo en la frente. ¿No? Si te leen Jueces 3, el 2 y el 3, lean dos capítulos, pero el 3, 1 y 2, habla de que inclusive había Dios permitido ciertos enemigos durante la conquista que se queden en el territorio para que ellos aprendan a pelear. Está bien, fue por la desobediencia de ellos, pero Dios dice, hay una generación que no sabe pelear, se los dejo para que peleen. Y a veces estamos resultando los procesos, y es Dios diciéndole, necesito que pelees por esto. Porque si no podés pelear esto, si no podés ser afirmado, consolado, afirmarte en esto, ¿cómo vas a pelear con lo siguiente? Hay un salmo que dice, si te asustás con los que vienen de a pie, ¿qué pasa cuando venga la caballería? Y es una cuestión muy normal de entender. Ahora, en el caso de Job, Dios no le contesta nada, el tipo les pasó todo. ¿Recordamos qué es lo que le pasó? ¿Hay alguien nuevo que no sepa la historia de Job? ¿Quién no sabe la historia de Job? Levante la mano. Bien. Google. En resumen, Job, la persona más justa del planeta, dicho por Dios mismo, tenía de todo, plata, fama, era un buen consejero, un buen padre, un tipo macanudo seguramente, tenía malas esposas y malos amigos, eso seguro, ¿está? Pero después todo el otro le andaba bien. Ahora, en un momento dado, Satanás se presenta delante de Dios y le dice a Dios, y Dios le dice a Satanás, che, ¿lo viste a mi amigo Job? ¿Cómo me adora? Y Satanás, así yo estoy haciendo un resumen muy bruto, ¿no? Satanás dice, este te adora porque vos le diste de todo, amigo. Entonces Dios le dice, andá y tocarle todo. Y le quita todo. Hijos, todo. No le quedó nada. Y Job no responde a Dios. Vuelve Satanás de vuelta y Dios le dice de vuelta, lo invita, lo convite, lo viste, lo digo, vos le sacaste todo y él no renegó de vos. Tocale la vida, tocale la piel, vas a ver qué pasa. Y Dios le da permiso.
y le hace salir una llaga con el brazo. Imagínate, desde acá hasta la planta de los pies, no paraba de arrancar, decir que se rompía vasija para rascarse con la desesperación que tenía, se arrancaba todo, destruido. La esposa le dice, che, me había dejado a Dios, morite. Vienen 3 amigos que la verdad que le hubiera mandado a varios 3 demonios, porque esos 3 amigos inservibles como yo solo. Paréntesis. Nos podemos convertir nosotros en los amigos de Job cuando nosotros no hemos tomado nota de nuestros procesos. Y cuando dejamos de oídas. ¿Bien? Y los amigos de Job son centrales en lo que vamos a leer después. Job dice, levanta la mano a Dios, Dios, estoy enojado, me tomaste, ¿qué soy? El blanco de tu flecha, la idea me tenés repodrido, me quisiera morir. Los otros le decían, no, porque alguna macana te mandaste. Después aparece otro más, y de repente Dios aparece. Creo que si lo pudiéramos hacer así tipo una filmación, tiene como un tornado, una cosa, una tormenta, y aparece Dios y empieza a hablar de Dios desde la tormenta. Dice, ¿quién es ese que oscurece el entendimiento? O sea, ¿quién está hablando al divino otro? Parece injusto lo que dice Dios inclusive. Pero él dice, che, déjala la macana. ¿Vos tuviste cuando yo creí todo? La idea sería, ¿vos sabés por qué hago las cosas que hago? Y nos puede parecer injusto, pero Dios es bueno. Dios es bueno. No le contesta ninguna. Y ahora vamos a lo que quiero leer. Todos tienen, para los que no sabían más o menos se enteraron quién es Job, después lean el libro de Job, ¿no? Y googleen si quieren. Leo desde el 7, 42:7. Después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz el temanita, uno de los 3 gomías que tenían Dios, ¿no? Se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos porque no han hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Y Job se había enojado con Dios, pero Dios estaba enojado ¿con quién? ¿Con el que se enojó con él? No, con los que defendieron a Dios. Lógica divina. Pero Dios estaba enojado con aquellos que habían usado mal el conocimiento de Dios. ¿Bien? Ahora pues, tomen 7 novillos y 7 carneros. Vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con ustedes conforme a su insensatez, porque no han hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Y Elifaz el temanita, y Bildad el suita, y Sofar el naamatita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Emina, a la segunda Cesia y a la tercera Kerem Japuk. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Sus padres les dio también herencia entre sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones, y murió Job anciano y lleno de días. Ese es nuestro Dios, capaz de restituir, capaz de restaurar. Amén. Ahora, ¿cuándo arranca la restitución de todo? Versículo 10. Cuando él empezó a orar por los. Viene que Job seguramente alguna par de cosas tenía para decirle estos días, pero decidió él afirmar a sus amigos. Hay un principio muy poderoso. ¿Sabes por qué muchos procesos en tu vida están detenidos y en mi vida están detenidos? Porque nos estamos mirando el ombligo. Nos estamos mirando el ombligo. No digo que, como lo digo siempre, no piensen que relativizo tu dolor, porque sé lo que es pasar dolor, y dolor es dolor en cualquier idioma.
Pero solamente si te estás fijando en vos, no hemos aprendido lo que es consolar. Porque a través de la consolación que Dios ha dado, seguramente hubo alguien que habló con vos, que oró con vos, que te acompañó a vos, que le puso horas a tu vida para que vos lo veas. Y adivina que Dios está esperando lo mismo de vos. ¿Quién acá el Señor espera que ministren a otros? ¿Quién es el Señor espera que ministren a otros? Levanten la mano. Todos somos llamados a ministrar a otros. A veces no vamos a hacer elocuentes palabras. Capaz que no tengamos una gran sabiduría bíblica, pero sí tenés tus procesos en los cuales Dios te restauró y con eso podés ministrar a otros. Y ministrar no me refiero al tema de venir, de ponerme las manos acá. No. Ayudar, reconfortar, consolar, animar, afirmar a otros. Ahora, mientras te rezongás de tus procesos, seguís en el lodo cenagoso del Salmo 40. Seguís patinando. ¿Alguna vez has patinado en el lodo? De que cuando más fuerza haces para salir, ¿qué pasa? Te enterrás de cabeza. ¿Ah? Entonces, nosotros, quizás el Señor, hay muchos procesos que tenemos que empezar a mirar al costado. Los procesos, cuando no se los dejamos a Dios, nos convierten en egoístas. Y todo me pasa a mí. Y todos se enojan contra mí. Y quizás hay otros que están necesitando que el hijo de Dios, la hija de Dios, tomen nota de lo que está pasando. Que digan, Dios no entiende, pero creo, lo que cantamos es, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Aunque la higuera no florezca, sé que ya va a florecer. Ahora, miremos a todo de vuelta, no le vamos a decir nada al otro, ya no tenemos podido decir eso. Miren a su alrededor. Tenés gente alrededor que te necesita. A veces con una palabra, a veces con un gesto. La iglesia tiene pastor, por ahora. Que se canse y se vaya. ¿Ah? La iglesia tiene pastor. O se cansen y me rajen. Las dos caras de cuenta. Pero la tarea pastoral de la iglesia la tenemos que hacer todos. Yo considero por el promedio de vida de mi familia que voy a vivir hasta los 85 o 86 años. Me basto de la cama. Basto de la cama y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben cuántas iglesias se caen? Porque, no solamente porque los pastores me enseñan que el ministerio es de todos, sino porque la gente no lo asume porque es cómodo. Aprender de nuestros procesos nos transforma, nos saca de ser simplemente receptores a ser dadores. Nos saca de el empezar a mirar a todos con sospecha, mirar a todos como... y empezar a ver al otro como alguien al cual yo tengo que ayudar. Alguien al que yo puedo ayudar. Y que tengo lo suficiente para ayudar al otro. Tengo mis procesos en los cuales Dios ha trabajado o está trabajando. A veces, inclusive nos ponemos en stand-by. No digo que no sea bueno cada tanto se para la pelota por un rato, porque de hecho pasa. Pero guarda con un engaño de Satanás. Hasta que esto no pase, no voy a salir. Hasta que esto no pase, muchas veces pasa, no me voy a congregar. Hasta que esto no pase, no voy a mirar al otro. Y así no crecemos. Y así el consuelo que Dios quiere derramar como agua bendita sobre nosotros, corriendo por los pasillos y por la ciudad, queda retenida en vasos que se ponen tapa. Créeme que hay vasos que se ponen tapa solos. Yo tengo botellas en casa que sacan la tapa. Bueno, hay vasos que Dios ha bendecido, que se ponen tapa, que se ponen limpias. Tu vida no te pertenece. Hay una palabra, ahora me viene a la mente, una palabra ahí también en 2 Corintios capítulo 5, no me acuerdo del versículo, pero cuando habla del amor de Cristo nos constriñe. Nuestra vida no es nuestra, sino que de Él. Esa palabra constreñir es la palabra apretar algo para no dejarle más que un solo sentido de salida. O sea, como la pasta dental. Si vos apretás, salvo que es muy trucho el coso, ¿no? Pero si vos apretás sin la tapa, y acá Pablo dice, el amor de Cristo no
nos lleva en una sola dirección, no hay otra forma de entenderlo. Y en esto es lo mismo. Tu proceso te tiene que llevar a esa misma forma de pensar y evaluar tu realidad y la realidad de otros también. Y cuando hablamos de valor, ya está pidiendo un cambio acá. Cuando hablamos de evaluar la realidad de otros, no hablamos, obviamente, de chusmear de otros, de criticar a otros, sino de ver qué podemos hacer. Nunca por impulso. No salgas como loco, bueno, aquí puedo ayudar. Ahora, fíjate. No por nada Dios puso en tu vida la gente que puso a tu alrededor, en la iglesia y fuera de ella, para que vos salgas con tu historia. A veces lo que tenés es tu historia más. Y hemos repasado casos. En el endemoniado de Naino, que ella sabía de Dios. Una que existía y otra que lo liberó. Punto. La samaritana, que sabía de Dios, que era el Mesías y más o menos, no será este el Mesías. El ciego del estanque, que sabía de Dios. Nada, pero Dios hizo algo. Y así, un montón de historias. De gente que no tenía mucho conocimiento, pero sí tenía una historia de consolación, de reafirmarse. Volvemos y ya cerramos a 2 de Corintios, capítulo 1, 3 y 4. Ahora, cuando leemos esto, lo vamos a hacer de manera personal. Yo voy a hacer mi versión, porque fíjate en la tuya qué es lo que dice. Pero dice, bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual me afirma, el cual me consuela, el cual me fortalece en todas mis tribulaciones. ¿Para qué? Para que también yo pueda consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que yo mismo he sido consolado por él. Cambia la cosa ahí, ¿no? Porque ya no nos metemos en un grupo, te estás contando tu historia personal. Y hay mucho por dar. La iglesia tiene mucho por dar. La iglesia, créanme, nunca fue pensada por el Señor como un receptáculo de personas una vez a la semana, sino de personas que comparten historias, que se afinan mutuamente, que se afirman mutuamente, que se consuelan mutuamente para poder servir a nuestra generación. Eso somos, o no seamos nada. ¿Se entiende? Entonces, ¿tu historia le importa a Dios? ¿Tu historia le importa a Dios? Sí. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Lo vas a dejar intervenir? Y quizás, como muchas cosas, nos cuesta solos, nos cuesta sola. Así que vamos a orar. Y si alguien está atravesando algún proceso del cual cuesta salir o entender, o necesitas que alguien te ponga al lado para afirmarte, te voy a animar a que después de orar te pongas de pie. No hay vergüenza en esto, ¿sabes qué? En mi propio proceso he necesitado de gente que ore. En mi propio proceso hay gente que se ha puesto al lado mío y ha orado. Muchos están acá, otros no. Aún en el proceso de en casa, más de una vez, le he tenido que decir hasta Flores de Francia, no puedo más, orá por mí. Y sirve, y ella hace lo mismo. A veces le hemos pedido hasta a nuestro hijo que ore por nosotros, porque a veces necesitamos que otros nos afirmen. Entonces, cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos. Y disponete en las manos del Señor. Una, a decir, tengo suficiente para dar de comer a otros. Historia no es poca cosa. Puede que parezcan simples panes y peces, pero los voy a poner en las manos de quien multiplica para dar de comer a otros. Quizás no sean multitudes, pero sí a otros. Pero también, a veces lo hacemos muy seguido, pero creo que hace falta que revolvamos hasta que estemos siendo todos perfeccionados por el Señor. Quizás está ese proceso en el cual tu orgullo, tu desesperación, tu ansiedad, tu temor te lleva a decir, no, esta no salgo más. O quizás una tristeza muy genuina
pero que estás atesorando demasiado y se ha convertido de a poco en un ídolo en el cual estás quemando tu incienso y tu tiempo. Si alguien necesita que oremos, se ponga en pie. No hay vergüenza, no hay vergüenza. Vas a permitir que otro que ha sido consolado por Dios, afirmado por Dios, pueda orar por vos. Viene ahí. No te vayas de acá sin permitir que otro ore por vos si es la necesidad que tenés. No hay vergüenza. ¿Alguien más se quiere poner de pie? ¿Alguna chica que vaya y ore? Bien. No si vieras todo lo que Dios quiere hacer para afirmarte. O si vieras todo lo que Dios quiere hacer para que vos puedas ser instrumento en la mano de Dios. Porque a todos y cada uno Dios nos ha llamado a ser instrumento de consolación, de afirmación. No fuiste llamado al cuerpo de Cristo para ocupar un lugar un domingo. Fuiste llamado para consolar, para aliviar el dolor de otros. ¿Alguien más se quiere poner de pie? Las hermanas siguen orando. No quiero que después te arrepientas, ¿sí? Porque a nosotros nos podés caretear, pero a Dios no nos puede caretear. Si salís de acá sin cosas resueltas, gastaste 2 horas de tu vida. Y nada más que eso. Si Dios quiere obrar en tu vida. No tenés por qué seguir igual. No tenés por qué seguir. ¿Alguna de las chicas que se quiera parar y orar por Belén? Bien, más de a 2, me encanta. Bien. Esa es la actitud. ¿Alguien más se quiere parar? No, no. Yo digo, no solamente no hay vergüenza, sino que lo que se te dé es lo que después vas a tener para dar tu vida.